Ser podcast. Ir y quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Hola, buenas tardes. Imanol Larzábal, al que escuchamos en una de sus canciones más conocidas y más tristes también, es muy hermosa, pero muy triste, esta que se titula Ausencia. Imanol quizás sea uno de los ejemplos más claros de cómo el sectarismo puede llegar a ser tan cerril que no distingue entre matices y biografías. Bueno, cerril y peligroso, claro, porque cuando alguien decide que por defender una idea merece la pena matar, ahí ya no hay debate posible. La historia de Imanol es sobradamente conocido, pero yo la voy a recordar, si escuetamente. Este hombre, que estudió para delineante, pero que nunca llegó a ejercer, empezó a cantar en euskera ya por los años 60. Llegó a colaborar con ETA. Le encarcelaron. Se exilió en plena dictadura franquista, se fue a Francia. Luego regresó con la amnistía del 77. Sigue siendo partidario de la autodeterminación de Euskadi. Pero se fue alejando cada vez más del entorno de ETA hasta que empezó a recibir amenazas tantas y tan graves que tuvo que abandonar el País Vasco, tuvo que marcharse, como tantos otros, como tantas otras. Bueno, esto que contamos afortunadamente ya pasó, es historia, ¿vale? Hace casi 15 años ya en que ETA anunció su disolución, pero claro, el rastro de tanto tiempo de terrorismo, de miedo, de amenazas, de violencia, eso no se borra de un día para otro, ¿no? Porque hubo un montón de víctimas y hubo un montón de victimarios. Y gente que se ponía de perfil o que decían algo habrán hecho. También hubo gente, mucha, que se movilizó y en ocasiones se la jugó en contra del terrorismo. Y ahora no, hace ya un tiempo, algunos o bastantes de los etarras condenados por delitos de sangre, incluso antiguos responsables de ETA, están obteniendo beneficios penitenciarios a partir de cartas de arrepentimiento, de petición de perdón, que en algunos casos se han hecho públicas. Por ejemplo, hace unos días publicó unas cuantas o algunos fragmentos el diario El País. Y bueno, este es un tema muy sensible, es muy complejo, hay debate, como es lógico, así que hoy al abrir la ventana vamos a ver si lo ordenamos todo un poquito y que cada uno saque sus conclusiones. Marta Del Vado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas Pablo tardes. Ordaz, compañero del País, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te leímos un artículo hace unos días, 3 después de que tu periódico publicara extractos de esas cartas, titulado El súbito arrepentimiento de los presos de ETA, donde yo creí intuir que de todo este proceso había cosas que te escamaban, otras que te dolían, otras que te escocían y otras que te indignaban. Mira, a ver, frases como: quiero que sepan que nunca me he mostrado ni sentido orgulloso del sufrimiento que mis actos les han provocado. Estoy dispuesta a contribuir para que en el futuro hechos como aquellos de los que fui protagonista no se vuelvan a repetir. Otra: el sufrimiento que creé es irreparable, pero trataré de sanar las heridas y el daño que causé. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Esto tiene pega, no tiene pega? ¿Qué? No, si son verdad no tiene ninguna pega, ojalá sean verdad. Llegan tarde, pero son bienvenidas. El artículo más... había un poco de todo eso que decías, Carlas, pero también quería ser un toque de atención. Porque el momento es muy delicado, ¿no? Por supuesto, y sí que me gustaría decir antes, este no es un debate si salen o no, sino sobre cómo salen. Y por supuesto que el sistema legal español y el penal está basado en la reinserción, y de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? La cuestión es hacerlo bien, con luz, con mucha delicadeza y con mucho tacto también, porque estamos en un momento muy delicado, porque es verdad que muchos están ya cumpliendo las condenas,
que tienen que salir. Es mejor que salgan así, incluso una carta que a mí algunas, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Me parecen un poco casualidad que sean tantas y todas de pronto y con en este momento. Pero hay que preparar, la sociedad vasca se va preparando es muy pequeña, ¿no? Yo vivo en San Sebastián, ¿no? Trabajo en Madrid, mi patria es la Nacional 1 y voy para allá y para acá, pero donde hago la compra es en San Sebastián y ya estamos acostumbrados a que, y ya no nosotros que somos la gente corriente, sino las víctimas, las que han sufrido y las que han mantenido, ¿no?, el peso de la democracia durante tantos tiempos, están acostumbradas cada una a su manera a verse que el que de pronto coge el número para la frutería en el supermercado de debajo de mi casa es uno que estaba allí, que lo señalaba, que estaba a favor, que se ponía enfrente en las manifestaciones. ¿Quién sabe si fue el que dio el dato para mandar la carta bomba o para que a Aurora y a Juan le explotara, que no le explotó afortunadamente en la maceta que pusieron? Aurora es Aurora Inchausti y Juan es Juan Palomo. Sí. Entonces, todo esto es muy delicado. Y es muy delicado allí. Entonces, todo lo que se haga a favor de los presos, que tienen todo el derecho a intentar salir como todos los presos, y que antes no lo han hecho porque la banda además los tenía bajo presión. Y como bueno, mira el caso de Imanol. Eso es. Ha pasado muchos años. Digo, esto pasó hace mucho tiempo. Sí, pero pasó. O el de Yoyes, que la mataron. Bueno, es que a Imanol le empiezan a amenazar porque asiste a un concierto de homenaje a Yoyes. Eso es. Ahí empieza su calvario. Eso es. Entonces, nada, el artículo del otro día era una llamada de atención. Decir, bueno, está muy bien, estamos llegando al final, van a salir los presos. Bueno, manejemos esto sobre todo con transparencia y con toda la legalidad y también con un punto al menos de cuidado y de atención a las víctimas, a los que sufrieron aquello. En Radio Bilbao, Isabel León, directora de contenidos de la cadena SER en Euskadi. Arratsaldeon, buenas tardes, Isabel. Hola, Carlas, muy buenas tardes. Tardes. Vamos a recapitular datos, que esto sirve mucho para los contextos. Venga, a ver. Venga, pues actualmente en las cárceles vascas hay 110 presos de ETA, según datos oficiales de prisiones, algo más de un 5% de la totalidad. Desde 2021 han sido 120 los traslados de miembros de ETA. Es desde esa época cuando las prisiones vascas han emitido más de 2.000 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, 4 han recaído en condenados por terrorismo. Si hablamos de clasificaciones en tercer grado, se han dictado unas 2.000 resoluciones de progresión desde 2021 y 120 han afectado a presos de ETA por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 120 corresponden además a un centenar de personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos. Cherokee y Amboto salen de lunes a jueves. Estos han sido dos casos muy llamativos, ¿no? Porque eran altos responsables de ETA, los dos. Eso es, salen de lunes a jueves por el artículo 100.2, un artículo del reglamento penitenciario de 1996. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana, con obligación de trabajar o hacer un voluntariado, pero duermen en prisión. La propuesta parte de los funcionarios de la Junta de Tratamiento, que se llama, y es automática. Aquí la Fiscalía emite un informe no vinculante y luego el juez decide, pero puede ser ya después de que haya sido aplicada. El tercer grado es la semilibertad como tal y la plantea la Junta de Tratamiento. Esta es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso, pero la clave aquí es que si la Fiscalía recurre, se suspende de forma automática hasta que se resuelva el fondo del asunto. Es el caso de Asier Arzayus, por ejemplo, cuya progresión paró la Fiscalía en febrero y planteó que sería mejor empezar con un 100.2. Oye, Isabel, siempre que hablamos de este asunto, a mí hablar de las víctimas así en genérico me da un poco de repelús, porque cada persona, cada víctima vive la situación de una manera determinada y muy particular. Pero, ya por preguntar y por intentar perfilar este contexto general, estas salidas de presos de ETA, ¿cómo están sentando en el mundo de las víctimas, digamos? Que habrá más opiniones distintas o lo que sea. ¿Qué habéis recogido por ahí? Bueno, en líneas generales podríamos decir, efectivamente, no generalizar aquí tampoco nunca está bien, pero es verdad que en líneas generales regular tirando a mal, podríamos decir, sobre todo porque hay que entender la complejidad de este proceso, el ritmo al que está sucediendo y que, como suele ocurrir, es otro duelo que acumulan al que ya tenían o que siguen atravesando. Como ejemplo, al hilo de las cartas que mencionabais, ¿no?, de las misivas que presos de ETA están escribiendo para mostrar arrepentimiento y, por tanto, para poder acceder a progresiones o flexibilizaciones. Conocíamos la indignación de Consuelo Ordóñez de Covite. Volvemos a exigir a la Fiscalía que vele por nuestro derecho a la justicia, que recurra este tercer grado. Es un insulto que nos obligan a creer en unas cartas que ni siquiera sabemos si las escriben ellos, y además que me da igual lo que pongan en esas cartas cuando saben que van a poner lo que les digan que van a poner, porque saben que es escribirlas e irse a la calle. Pero ¿cómo están tomándonos
tomándonos el pelo, insultando nuestra inteligencia. Otra reflexión es la que añade María Jáuregui, con quien hablábamos esta misma mañana. Es la hija de Maisabel Lasa y de Juan Mari Jáuregui. Ella cree que el proceso es el que es importante explicar este camino, este recorrido, entender que forma parte de la normalidad, pero por eso demanda que se hable de ello. Echo de menos en pedagogía al respecto, ¿no? Que hay que explicar bien las cosas, ¿no? Y desde ciertos sectores, desde, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular, todas las declaraciones que está haciendo es que me parece un acto de irresponsabilidad enorme, porque es que no están contando cosas que no son verdad, ¿no? Que, o sea, el sistema no funciona así, ¿no? Y si ellos tienen otra propuesta mejor, que cómo debería de funcionar el sistema penitenciario, pues que lo propongan, ¿no? Pero que hablen claro, ¿no? Que es lo que a cómo les gustaría a ellos que fuese este sistema, ¿no? Podrás estar de acuerdo o no, pero no se pueden contar las cosas tal y como no son, ¿no? Y yo creo que también es importante decir que esto no son beneficios penitenciarios, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Tal y como he dicho al principio, con objeto de reinsertar, ¿no? A estas personas al final en la sociedad, ¿no? Y es que ese es el objetivo y sigue siendo la reinserción, pero aceptarlo como normal cuesta, de ahí que la rueda siga, ¿no? Oye, ha citado al Partido Popular, en el terreno político, obviamente, el viernes pasado, ¿no? En el Parlamento Vasco hubo preguntas tanto del PP como de Vox. Sí, al PP le respondía el Lehendakari, sí, en el pleno de control. El Gobierno vasco aplica el reglamento penitenciario aprobado por el Gobierno español en 1996 bajo la presidencia del señor Aznar. Un reglamento que sigue vigente, un reglamento que no ha sido modificado, tampoco por el señor Rajoy. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? ¿Que incumplamos la ley? Dígalo abiertamente, señor de Andrés. Se refería, señor de Andrés, el portavoz del Partido Popular, a Vox. La persona que respondía era la consejera de Justicia, María Jesús San José. Y es rotundamente falso. Las decisiones se adoptan conforme a la ley penitenciaria, no en función de estrategias políticas. Sugerir lo contrario es desacreditar a los equipos técnicos y al sistema judicial. Ni privilegios ni opacidad. Hay un sistema garantista, transparente en los términos que marca la ley y respetuoso con los derechos de todas las partes implicadas, especialmente de las víctimas. Hay que decir además que ahora mismo y de forma paralela, Carlas, continúan los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. Se está abogando por la confidencialidad con un claro objetivo, y es que el proyecto pueda ser sincero y sanador con la dificultad que todo se entraña. De ahí que no haya trascendido quién participa y quién no de manera institucional, no desde ese punto. Una voz más al cierre, porque es importante lo que nos decía María Jáuregui en la conversación a la que te aludía esta mañana, sobre todo porque reconoce la complejidad que todo esto está suponiendo, entendiendo la dificultad de muchas de las personas, de las víctimas, pero la necesidad de seguir trabajando. El proceso no es sencillo, ¿no? Y no todas las personas estamos en el mismo proceso y no todas vamos a evolucionar de la misma forma, ¿no? Con esto no quiero decir que unas opciones sean válidas y otras no. Hay que respetar todas las posiciones y hay que respetar el sentimiento de todas las personas, ¿no? Bueno, Inés Soria, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Inés Soria es magistrada, actualmente asesora al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco en materia penitenciaria. No sé muy bien por dónde... Bueno, sí sé por dónde empezar. ¿Cómo se puede garantizar que el arrepentimiento que muestran los presos etarras en estas cartas es real? ¿Quién lo certifica? ¿Qué baremos se utilizan? Lo digo por empezar a situarnos exactamente en qué terreno estamos, Inés. Bueno, pues es una pregunta complicada. ¿Cómo ya saber lo sé, ya. si el arrepentimiento de cualquier persona, ¿no? Cualquier manifestación puede ser o no sincera? El sentir de cada persona es difícil poderlo constatar de forma objetiva, pero lo que quiero precisar es que las decisiones sobre la progresión de grado, el tercer grado, que es para el requisito del arrepentimiento, que no es una obligación, que eso también hay que precisarlo, no es, como os he dicho al inicio, a través de las cartas. Las juntas de tratamiento, que están compuestas los equipos por personales cualificados, profesionales que son desde la psicología, educadores, trabajadores, hacen un seguimiento individualizado de cada interno y cada 6 meses tienen que hacer una propuesta. En esta propuesta se valora todo. Se valora su conducta, se valora su evolución, se valora lo que han ido trabajando individualmente en lo que se llama su tratamiento penitenciario. Y uno de los elementos, es evidente que es así, son las manifestaciones. No son cartas que vayan dirigidas a una persona o a personas determinadas, son manifestaciones que pueden ser sobre distintos aspectos de lo que ha supuesto o de lo que está suponiendo ese trabajo individualizado que está haciendo cada interno. Por tanto, lo que tiene que servir a las juntas de tratamiento no es solo la
la palabra que se dice o la expresión que se utiliza, sino la valoración en conjunto. Y el comportamiento y la actitud. Exacto, ¿no? Claro. Porque efectivamente, si el tratamiento está siendo eficaz, entendiendo como tratamiento todas las actividades que está llevando a cabo el interno, la persona interna, se tiene que reflejar en su conducta. Si esa conducta ha seguido la misma que la persona cuando entró hace 15 o 20 años y por mucho que se recojan manifestaciones o expresiones, va a haber una incongruencia que va a ser valorado por la Junta de Tratamiento. Por tanto, es importante conocer lo que es todo el proceso que lleva a la propuesta, porque luego será la Administración Penitenciaria, el Departamento, en este caso de Justicia, en el que junto con otros elementos, y ahí también entra el fin de la retribución, ver cuánto tiempo lleva de cumplimiento dentro del centro penitenciario, y cómo han sido otros aspectos de su vida penitenciaria, va a tomar la decisión, que posteriormente será revisada por el órgano judicial. Todavía quedan, me he quedado con algo muy importante que creo que ha subrayado usted, Inés, que es que no tienen obligación de escribir estas cartas, que forman parte de un proceso más general, ya lo he dicho. Otra cosa que podrían hacer para ganar en credibilidad y ayudar a restañar heridas sería echar una mano para resolver casos que están todavía pendientes de resolución y de los cuales seguramente alguna de estas personas alguna pista tendrá. Tampoco tienen obligación de hacer esto, ¿verdad? Exacto. Vale. Lo que se tiene obligación... Pero no estaría mal que lo hiciera. Efectivamente, Ya. es lo que es muy importante explicar. A lo que están obligados o lo que se tiene que cumplir para poder acceder tanto al tercer grado como después a la libertad condicional son los signos inequívocos de abandono de los medios y fines terroristas y colaboración. Y ello puede acreditarse a través de varias fórmulas. Una de ellas, efectivamente, es la colaboración para esclarecer hechos que desgraciadamente no han podido ser esclarecidos. Otros podría ser el arrepentimiento. Pero no es una obligación. ¿Ha habido algún caso de alguien que haya contribuido a esclarecer algún pues, asesinato creo recordar pendiente? que algún supuesto sí que ha habido, que de hecho creo que ha sido protegido, pero no puedo asegurarlo. Vale. Pero sí que es cierto que nos tenemos que mover nosotros, al tomar la decisión, en lo que la ley es exigible. Eso no quita para nada, y es totalmente legítimo, que las necesidades de las víctimas, y ahí coincido con lo que se ha dicho anteriormente, que las necesidades pueden ser tantas como víctimas haya, puede ser adecuado, idóneo, por supuesto que puedan contribuir a esclarecer esos hechos, pero es lo deseable, y por eso nosotros tenemos que fomentar o promover que puedan, en ese camino de reconocimiento del daño y reconocimiento del daño tan injusto que causaron, y también de esa deslegitimación de la justificación de la violencia, puedan querer también atender a esas necesidades, pero no lo podemos exigir porque sería incumplir la ley. Hay una parte que yo creo que está también en el nudo de la polémica, que es la utilización del 100.2, ¿no? Del artículo 100.2, que hasta ahora era un artículo, era una medida excepcional, ¿no? Pensada para casos muy concretos, una enfermedad muy grave u otras circunstancias parecidas, ¿no? Aquí da también la impresión, y no solo lo digo yo, también lo dicen en la Fiscalía, ¿no? Y otros magistrados, que se está utilizando para acelerar salidas, porque no se cumplen los tiempos ordinarios, porque no se han seguido una progresión adecuada. El problema práctico es ese, ¿no? Es la ejecución inmediata, ¿no? El preso sale el mismo día que se le concede y luego el juez de vigilancia penitenciaria lo revisa y la Fiscalía tiene la oportunidad de oponerse. Así dicho en Román Paladino, sería: la decisión política abre la puerta de la cárcel antes de que el juez diga si esta puerta debe abrirse o no, y en algún caso se vuelve a cerrar después. ¿Qué prisa hay para tener que, en estos casos, ¿no? Para tener que aplicar un artículo que hasta ahora era una cosa excepcional? Bueno, prisa ninguna. Es decir, es verdad que es un régimen excepcional. No solo está previsto para casos como los indicados, que también, sino también cuando la persona interna está llevando a cabo un tratamiento penitenciario que conlleva una serie de actividades, y en un momento determinado de su evolución se considera que es adecuado, conveniente, que empiece a conectar con fuera, ¿no?, del centro penitenciario, con la sociedad, bien a través de actividades que están perfectamente definidas. Por lo tanto, lo que se
prueba lo que se estructura es un plan de ejecución que tiene que ir directamente conectado con lo que ya estaba haciendo anteriormente, con esa evolución. Es cierto que es excepcional y es cierto también que el porcentaje de personas penadas con esta aplicación del 100.2 es más alto en el caso de banda armada que en el resto de los internos, pero también tiene su explicación. Es una figura que conecta muy bien cuando el tiempo de cumplimiento de la pena ha sido elevado durante bastantes años dentro del centro penitenciario, porque son los supuestos en los que más es necesario conectar progresivamente con el exterior para poder volver a recuperar habilidades sociales, laborales, desempeño de determinadas actividades o formativas. Por lo tanto, las personas con penas mucho más cortas, 3-4 años, es más innecesario esta clasificación y pasan directamente a lo mejor al tercer grado. En cambio, cuando se llevan 15, 16, 20, 22 años, es más adecuado. ¿Por qué la aprobación es posterior? Bueno, realmente es que lo establece así el reglamento. Nosotros, pues si fuera al revés, pues se haría igual que los terceros grados, pero se establece que sea posterior, imagino que también para no interrumpir ese programa o esa intervención que ya está desarrollando el interno mucho antes de esa salida al exterior. Ya, pero es verdad, por abundar en el tema de la presunta prisa o del supuesto acelerón con las excarcelaciones, bueno, y eso Isabel León tiene los datos, ¿no? Desde junio del 24, ¿no? La llegada de Manuel Pardales a Ajuria Enea, bajo la dirección de María Jesús San José, y con la magistrada Inés Soria, hay las cifras avalan eso, ¿no? De que se ha acelerado la salida de la excarcelación de Tarras, Isabel. Bueno, sí, bueno, Inés lo sabe mejor que yo, pero es verdad que más que la salida, es verdad que es que todo ha sido un proceso, porque cuando se hablaba de igual es que confluye todo ahora en el tiempo. Claro, no lo sé, actualmente hablamos de que el acercamiento de los presos de ETA se produce, como os decía, ¿no? Desde el momento en el que entra el gobierno, y es así, empieza todo ese proceso se va no acelerando, es decir, forma parte del propio camino que ellos están recorriendo, lo decía Inés, ¿no? Igual es la sensación que tenemos de fuera, ¿eh? Sí, los datos no dicen exactamente eso. Es decir, en el año 2025 hubo 23 concesiones de tercer grado. Por ejemplo, en el año 2022 hubo 32. En el año 2023, 31. En el 2024, 30. En lo que llevamos de 2026 entonces son 5. Entonces, yo sí que creo que se está produciendo una sensación de aceleración. Pero esa sensación tiene múltiples factores. En primer lugar, porque es verdad que el tiempo va pasando y, por tanto, estamos en un momento que se dan unas circunstancias que no se daban hace 10 años. El tiempo mínimo de cumplimiento y determinadas circunstancias. Pero también hay muchísima más información. Hace 10 años, Inés, si leemos alguno de los fragmentos de cartas que acabo de leer hace un minuto, es que ninguno de nosotros hubiéramos dado crédito. O sea, directamente. Eso es la evolución. Lo cual es una buena noticia. Exacto. Y luego también tenemos mucha más información. Ahora mismo está coincidiendo la información de los 100.2, de los terceros grados, de la libertad condicional, que también, y de las liquidaciones de condena, con lo cual la sensación puede ser que efectivamente estamos acelerando cuando, sin embargo, los datos no dicen eso. Claro, magistrada, pero por eso mismo, cuanto más sensible es el caso, más pedagogía y transparencia se necesita. Claro. Y ahora mismo lo de las cartas, que las víctimas, no solo las víctimas, sino la sociedad en general, la sociedad vasca fundamentalmente en general, necesitaría, para saber que es verdad, es un artículo de fe. No hay otra forma de explicar esto, de poner, quiero decir, en vez de hacerlo en lo oscurito, ¿no? Como dicen en México, ahí como primero mandamos como un globo sonda las cartas, luego contamos esto y hacemos una entrevista tal. ¿Por qué, si no se tiene nada que ocultar, por qué no se saca pecho con esto? Es decir, somos una sociedad que nos hemos dado unas leyes, que son unas leyes que creen en la reinserción. Está viniendo un tiempo que van a ver ustedes que en las calles va a haber gente que hasta hace no mucho, bueno, para alguien de hace 24 años es una vida entera, pero a los que estábamos allí cuando pasaba esto y cuando ETA llevaba una violencia de persecución, porque hay que tener en cuenta también esto. Las víctimas cada una son de una manera, pero las víctimas en Euskadi no es una víctima que un día le explotó una bomba de casualidad, sino una víctima que lo han matado o la han herido después de años de persecución, de vivir escoltados, de tener que esconderse, de tener los erchainas, por ejemplo, que tender los pantalones dentro de casa porque como los vieran, o los guardias civiles. Los periodistas teníamos que trabajar con escolta. Quiero decir,
esto no ha habido nadie en el gobierno vasco, que ahora parece tan pulcro y que lo defiende tan bien, no ha habido nadie que haya podido, o ustedes, ¿no?, desde la justicia, o usted asesorando desde la justicia a la política, no ha habido nadie que haya sido capaz de decir, estamos en una situación crítica. Los presos están saliendo a oleadas, porque más tiene que que ser así, porque es la ley, y porque además estamos de acuerdo. Más que nada para evitar que en el Congreso alguien diga, como dijo el otro día, los socialistas están sacando a los presos de ETA de las cárceles. Eso es. Que ya es tener pero para evitar eso, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil evitar lo que en el Congreso se pueda utilizar. Eso es verdad también. Pero creo que nosotros tenemos que ser, efectivamente es una situación muy complicada en la que confluyen varios factores y efectivamente hay que dar transparencia. Yo creo que comunicamos todas las decisiones y también tenemos un mecanismo de articulación interna. Desde el momento en que se llegó al Departamento de Justicia, se estableció cómo intentar conectar el área de justicia, que es donde se toman las decisiones, con el área de derechos humanos, que está totalmente vinculada con las víctimas. De hecho, hay una dirección de atención a las víctimas. Se puso de manifiesto lo que están comentando, que estamos en un momento muy complicado y que, por tanto, esto se va a producir, ¿no? Va a ir ocurriendo. Por tanto, se estableció un mecanismo de comunicación, de extraer de todo lo que es el expediente del interno, que es un expediente interno durante toda su vida, su trayectoria penitenciaria, los datos que son esenciales para esa toma de decisión y que son los que se tienen que conocer porque son los que permiten entender la decisión. Eso se traslada a una ficha y eso es lo que se comunica a las asociaciones y a las víctimas que nos han manifestado expresamente que quieren conocerlo, porque no hay que olvidar que no todas las víctimas quieren estar constantemente recibiendo información o que les podemos revictimizar. Por lo tanto, aquellas que nos lo han trasladado lo hacemos. La puerta siempre está abierta para la información, ya así ha ocurrido, y también a través de las asociaciones. Por lo tanto, sí que ofrecemos todos los datos. Los datos son públicos, del número de concesiones, tanto el 100.2 como los hacemos públicos, siempre que nos preguntan, intentamos hacer esa pedagogía y hacemos esa información a las personas que entendemos que han de ser destinatarias, pero también hay un límite, es decir, que es mejor estar todo el día en los medios de comunicación con ETA, también puedes generar el malestar, al final no acaba nunca, ¿no? Es un goteo continuo, es complicado, pero en todo caso siempre hemos estado abiertos a que si hay que mejorar la comunicación y la información, y vamos a estar. Inés Soria, magistrada, asesora del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco en materia penitenciaria. Le agradezco muchísimo que se haya asomado este ratito a la ventana, Gracias a vosotros por la invitación. Qué interesante y qué complejo es este debate. Sí, claro, ¿no? claro, ya hemos dicho al comienzo. Porque creo que todas las partes tienen su parte de razón y qué lástima que este país, pues hace 50 años, no hubiera podido tener debates semejantes con las víctimas y con los victimarios de 40 años de dictadura. Pero desde luego esto sí que es, es una situación compleja en donde efectivamente hay una ley y en donde está, digamos, el legítimo sentimiento de las víctimas de pensar que quizás a lo mejor las tripas son personales y intransferibles. Pero Isaías, tú has puesto el dedo en la llaga. Ojalá hace 50 años, pues ahora no dejemos que ese debate se cierre en falso. Eso es, y es lo que estamos haciendo aquí ahora, por ejemplo, ¿no? Isabel, ¿alguna cosa más por tu parte? Bueno, yo sí que quería por lo menos trasladaros que el trabajo que se está realizando en lo vinculante a materia penitenciaria y en la relación con las víctimas tiene una parte confidencial importante, yo creo que aposta, y que hay una parte de muchas de las filtraciones que se están trasladando, ya no solamente en el caso de las cartas, por ejemplo, o en el caso, porque mencionaba Inés, el asunto de que son las asociaciones de víctimas y algunas víctimas quienes reciben si así lo solicitan, pero también está pasando con los encuentros restaurativos, es decir, hay un trabajo en el que la confidencialidad es necesaria. Estos encuentros siguen, ¿verdad, Isabel? Sí, continúan, Inés. Sí, a ver, los encuentros, la justicia restaurativa en el Gobierno vasco como modelo de justicia está establecida desde el 2018 y ahora también en ejecución, pero se basa en dos principios, la autonomía y la confidencialidad. Y la confidencialidad, por descontado. El Gobierno tiene que garantizar el espacio de seguridad para que cualquier persona que decida porque lo necesita, porque considera que le puede resultar beneficioso para ella, tiene que tener la confianza absoluta de que lo que allí ocurre nunca va a salir, ni ahora ni después. Y nosotros tenemos que ser garantes de ese espacio de seguridad, a costa de mantener silencio. Pero tiene que ser así, porque si no, no les dejaríamos ese espacio que es suyo y para ellos, única y exclusivamente para sus necesidades. Muy bien. Pues lo dicho, que muchísimas gracias y un abrazo. Agur. A las dos. Venga, un beso, agur. Adiós. Bueno, pues la palabra del día
¿Cuál podría ser, Isaías? Podrían ser varias: perdón, arrepentimiento. Vayamos con perdón. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, perdón, todos lo sabemos, es la acción de perdonar. Cuando se trata de acciones criminales, como de las que estamos hablando, a veces suele condicionarse el perdón de la víctima o de sus deudos al arrepentimiento del asesino. Y aunque ese sería el ideal, en realidad se trata de gestos que no necesariamente se corresponden. Uno puede arrepentirse sin recibir el perdón, otro puede perdonar a pesar de no mediar arrepentimiento. Y esa diferencia la encontramos además en la etimología de las palabras. Perdonar, del verbo latino perdonare, es una de esas palabras que se explican por sí mismas si sabemos que el prefijo per significa en este caso totalidad y que donar significa dar. Así que literalmente perdonar sería dar, conceder algo por completo, sin esperar nada a cambio, mientras que el verbo arrepentirse nos habla del pesar que uno siente por haber hecho o por haber dejado de hacer algo. Su forma pronominal nos indica que es un gesto personal e intransferible, no condicionado, que también se realiza sin esperar nada a cambio. Ambas palabras, en su evolución, después han encontrado diversas formulaciones en sistemas jurídicos, en confesiones religiosas en las que el arrepentimiento lleva a la penitencia, que está en la propia palabra de arrepentimiento, también en las relaciones sociales y en la lengua coloquial, en la que la palabra perdón no es solo una disculpa, es también una fórmula, pues no sé, para llamar la atención de alguien o para reclamar que nos repitan algo que no hemos entendido a la perfección o a la primera. Dicho todo lo cual, todo esto desde el punto de vista estrictamente lingüístico, que ya veo venir a algunos que no perdonan ni una. La Ventana, en Ser Podcast. ¿Os apetece viajar un poco en el tiempo musicalmente hablando? Sí. Esto que suena es del año 1961. Nació un baile con zumbido incorporado, lo de la mosca. Poco podía imaginar por aquel entonces Chubby Checker que la mosca, además de inspiración musical y bailonga, acabaría un día convirtiéndose en inspiración científica. Esto de hoy que vamos a contar es muy fuerte. Este que viene es revolucionario. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios, con Pipo Serrano. Pipo, di la verdad, ¿te acordabas o no de esta canción de la mosca de Chubby Checker? Pues ¿O eres muy joven tú ya? No me acordaba, no, hombre, soy joven, pero no temazo tanto. En su momento. Temazo en su momento. Temazo. Luego U2 Sí, sacó otra canción titulada también The Fly, pero era otro rollo. Pero la cosa va de moscas hoy, ¿no? La cosa va de moscas, sí. Yo A espero ver. que hayáis comido bien, que hayáis hecho la digestión, porque hoy no solo hablamos de moscas, sino que hablamos de alimentación basada en insectos y concretamente en una mosca, que es la mosca soldado negra, que me parece un nombre bastante sexy por venir de una mosca. Bueno, está bien. Bueno, mosca soldado dile, negra dile. tiene su aquel. Vale. Yo iba a decir que la mosca es el ingrediente principal, y hablo de un ingrediente porque hoy traemos una especie de visionarios revolucionarios que podríamos decir que están entre cocineros, ganaderos, biotecnólogos, bueno, no sé, una cosa así. Y he dicho ganaderos porque lo sube de alimentación para animales. Sí, y la clave está en dos elementos que a mí me han parecido muy interesantes y que han sabido unir. Por un lado, el sector agroalimentario es muy deficiente en lo que se refiere a sostenibilidad, y por el otro, y me lo contaban y me quedaba de piedra, cada año se van a la basura cerca de 1.300 millones de residuos orgánicos. Orgánicos pueden ser pieles de cualquier fruta, de calabaza, de pulpa de naranja, cualquier historia de estas. Bueno, pues si juntamos esos dos elementos y podríamos tener ya la clave para generar una alimentación sostenible, saludable y kilómetro cero. Así pues, antes de descubriros que vosotros, sí, todos vosotros, también coméis insectos sin saberlo, ficha técnica en menos de un minuto y os presento a los revolucionarios de hoy. Nombre: Dapibus. Año de creación: 2021. Sector: Agrotec, Biotech. Titular: Transformando la alimentación animal gracias al poder de los insectos.
en una frase. Que mediante un proceso avanzado a través del que alimentan larvas de insectos con residuos orgánicos, son capaces de obtener nuevos recursos para la alimentación animal, además de fertilizantes, permitiendo así una circularidad total. Acceso vía. Página web www.dapibus.eco. Inversores. 10 millones de euros entre capital público y privado, con especial apoyo por parte de la Unión Europea y actualmente con una ronda de financiación abierta de 30 millones de euros para construir la planta industrial más importante del sur de Europa. Hoy, en La Ventana, Alex Segura y Carlos Conde, revolucionarios, cofundadores y CEO y responsable de operaciones respectivamente de Dapibus. También en los estudios de Radio Barcelona, Alex, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, muchas gracias. A ver, ha dicho una cosa Pipo que yo, bueno, no yo y Pablo, Isaías, Marta nos hemos mirado diciendo, ¿cómo es eso de que todos comemos insectos aunque no lo sepamos? Algún mosquito siempre se cuela en verano, ¿no? Sí, pero es una ingesta Proteína. Involuntaria esa, sí. Pero ¿cómo es eso? Hay un colorante de color rojo para muchos alimentos, que es el E120, y no deja de ser un insecto rojo que se llama cochinilla, que una vez deshidratado y triturado pues se utiliza para poner en yogures y en algunos embutidos también. Así que bueno, es algo que está en los menús de todos cada día. Cada vez que Isaías se toma un yogur de esos de fresa que te gustan, cochinilla. Ya no mirar el fuet con los mismos ojos, pero bueno. Menos mal que nunca me ha gustado el yogur de fresa, pero gracias por la información. Sí. Oye, a ver, vayamos al tema, que esto es muy serio y muy revolucionario, de verdad. Vosotros generáis comida de alta calidad para animales, pero a partir de lo que otros desechan, de lo que otros tiran, ¿no? De los residuos, ¿es así? Es así, exacto. Mira, permíteme para empezar explicarte, ¿no? el porqué un poco de Dapibus. Nosotros lo primero que identificamos, como bien ha introducido Pipo, es que cada año se pierden o se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el origen hasta el consumo final, ¿no? Además de todo esto, la propia fabricación de estos alimentos es muy intensiva en recursos y también en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí es cuando con Dapibus vimos la oportunidad de mejorar la problemática de los desperdicios alimentarios y además todo ello con una propuesta productiva mucho más eficiente y sostenible. Entonces, bueno, ¿qué hace Dapibus, ¿no? Un poco para continuar con la problemática, ¿no? ¿Cómo damos solución, ¿no? Nosotros vemos la oportunidad de dar una solución, ¿no? Pues como decía, ¿no? Más eficiente a través de los insectos. Básicamente, ¿qué hacemos? Alimentamos insectos y más específicamente el insecto que trabajamos es la mosca soldado negra en estado larvario, importante. Esto lo hacemos con el alimento que obtenemos de los desperdicios de las empresas agroalimentarias. Y de este proceso obtenemos 3 productos finales. 2 de estos productos finales se obtienen a partir de la larva, ¿vale? Que serían una grasa y una harina que se destinarían como ingredientes para alimentación animal. Y luego hay un tercer producto que proviene del excremento de esta larva que va excretando en todo el proceso de engorde y que se destinará a agricultura ecológica como fertilizante natural. O sea, una va para abono y la otra es una harina que mezcláis con el pienso, vamos a decir, de los animales. Es decir, la propia larva se deshidrata y una vez está deshidratada la prensamos. Al prensar nos sale su grasa por un lado, que eso irá a piensos fundamentalmente, y de todo el resto que queda, que es lo que llamamos la parte sólida, se tritura y se hace esta harina. Esta harina tiene más de un 55% de proteína y es un ingrediente de muy alta calidad para los piensos. ¿Y cómo tenemos que imaginarnos el proceso? Quiero decir, yo tengo una cadena de supermercados y os envío 10 containers llenos de pulpa de naranja iba a decir mierda, de cosas, con cosas diversas. Y entonces entra en acción el ejército de moscas, ¿es eso? Sí, más o menos, con una salvedad. Nosotros a día de hoy somos bastante rigurosos en el tipo de residuo, digo residuo entre comillas, porque en realidad son subproductos alimentarios, es decir, están muy bien regulados el tipo de alimento que podemos darle a los insectos. Entonces nosotros trabajamos con empresas agroalimentarias que tienen un flujo de residuos, llamémoslo así para simplificar, muy claro, ¿no? Entonces estos insectos son bastante quisquillosos en lo que comen para que funcione bien todo el proceso. Entonces nosotros tenemos unas dietas en base a estas mermas de diferentes empresas, donde una vez sabemos bien lo que nos funciona, ya trabajamos con ellas. Por ejemplo, una empresa que haga zumos, pues nos llevamos las pieles de las naranjas, ¿no? Claro. O una empresa que corte piña y la venda en el súper ya cortada, pues todo lo que queda de fuera, ¿no? Por ejemplo.
Pero siempre trabajéis con industrias alimentarias, o sea, no trabajéis, por ejemplo, con municipios a partir de los residuos orgánicos que tiramos en los contenedores. Esos residuos no son aptos para este tipo de alimentación porque podrían contener bacterias, no tienen ningún tipo de trazabilidad y todo lo que damos nosotros de comer a los insectos es perfectamente trazable, cumple unos requisitos de sanidad y nosotros necesitamos una estabilidad en este tipo de subproductos para que la dieta siempre sea similar. Claro, porque de alguna manera vosotros podéis coger esa mosca que has dicho que son exigentes, a un grupo, a unas miles, a unas tantas, las alimentáis con la piel de la naranja y a otras con la de la piña. Y cada una os aporta una harina distinta que luego mezclaréis para crear una dieta estupenda y equilibrada o algo así. Bueno, el tipo de harina que nosotros obtenemos en función de cómo alimentamos a las larvas es diferente. Es decir, lo que se llama el perfil de aminoácidos, es decir, el tipo de proteínas que va a tener, varía en función de cómo las hemos alimentado. Entonces, nuestros clientes lo que quieren es una estabilidad. Entonces, de esta manera, nosotros, pues oye, si tenemos una harina que se ha alimentado de cierta forma la larva y va para unos clientes, ya es para ellos, ¿no? Si después hemos de cambiar la dieta, nosotros a esos clientes no les vamos a vender esa harina, esta la reservaremos pues para otro tipo de clientes. ¿Cuántos kilos o cuántas toneladas de producto, de subproducto de este alimentario procesáis al día, por ejemplo, por darnos una idea de la dimensión del... Pues mira, te lo diré al año, unas 16.000 toneladas. Uf. ¿Eso cómo se cuenta? Al día son muchas. Con dificultad. Exacto. Porque las moscas, entiendo que lo que vosotros contáis es que hacen un proceso de engorde para luego generar este pienso. Entiendo que se lo comen todo, son eficientes y tardan mucho tiempo en engordar. Pues mira, tardan 11 días exactamente. Por eso también escogimos este insecto, porque es muy eficiente. Claro, pero sin este insecto, ¿cómo se alimenta? Es decir, si en lugar de lo que vosotros aportáis tuviera, lo que se debe hacer hoy en día, ¿no? ¿Cómo se hace para aportar esas proteínas o esos elementos, esos productos al pienso animal? Bueno, el pienso animal hoy en día casi todo lo que contiene es soja o harina de soja, esa es la gran parte, y después tiene normalmente otro tipo de harinas cárnicas, también que pueden venir pues de despojos de diferentes animales que se reaprovechan para hacer este tipo de harinas, ¿no? También tienen a veces pues harinas de pescado también en este sentido, y nosotros aquí pues lo que queremos es intentar aportar este tipo de harinas de insecto que compiten contra estas... O sea, hay gente que sale a faenar para dar de comer a los animales, vosotros aprovecháis lo que otros tiran, y hay otros que vienen de muy lejos con soja para también alimentar. El caso de la harina de pescado es eso, ¿no? Son empresas, sobre todo más de Sudamérica, que van a pescar anchoveta para procesarla directamente en harina de pescado y que vaya a los piensos. Oye, ya a la industria alimentaria, ¿les pagáis por esa materia prima que vais a utilizar o les cobráis por quitarle ese peso de encima? Depende del caso. Nosotros cuando empezamos a hablar con una empresa hacemos pruebas en laboratorio para ver el potencial que tienen esas mermas en nuestra dieta. Entonces, en función de cómo nos salen los números, cómo engordan, cómo se gestiona esa dieta, podemos proponerles pues una colaboración en un sentido o en otro. Siempre depende un poco de lo bien o mal que nos vaya para engordar insectos. Y las cifras que habéis dado antes, que nos han parecido estratosféricas, ¿para cuántos animales da? Pues no te sabría decir en animales, pero para que os hagáis una idea un poco del sector en España, si tocamos solo sector piensos en España, necesitan de unos 40 millones de toneladas de pienso al año, el sector de alimentación animal. Nosotros con esta planta que tenemos actualmente en marcha podemos llegar a procesar unas 1.000 toneladas de harina. O sea, podemos llegar a producir unas 1.000 toneladas de harina. O sea, para que os hagáis una idea un poco de la escala. ¿Y de fertilizante? De fertilizante estaremos en unas 3.000 toneladas. Para cada tonelada de harina más o menos hacemos 3 de fertilizante. ¿No tenéis la tentación de crecer? Sí, justo. Nosotros ahora estamos en marca, o sea, estamos en fase con la planta actual, estamos en fase de demostración. ¿Dónde estáis, por cierto? Estamos en Abrera, a 25... ¿Cerquita a la SEAT, a lo mejor, o no? Exacto, muy cerquita, la vemos. La vemos desde la ventana. Y ellos a vosotros, volando. Exacto. Bueno. Y como decía, una vez demostrado este proceso productivo, hemos podido demostrar pues en esta planta de 3.000 metros cuadrados que podemos pues producir estos productos, ¿no? de manera eficiente.
y sobre todo de manera muy automatizada, y una vez demostrado, ahora lo que queremos hacer es escalarlo. Tenemos un proyecto en marcha ahora con una ronda de inversión abierta. De unos cuantos millones, hemos dicho 30, creo que hemos sí, dicho. Sí, exacto, de unos 30 millones de euros, pues para escalar por 10, más o menos. ¿Y solamente trabajáis con esta mosca soldado negra o es que es la más eficaz o...? Sí, es la más eficaz. Sí, hay otros insectos, pero hay otros insectos que no pueden comer de todo, ¿no? Entonces nosotros queríamos que el proyecto tuviese esta componente de circularidad para poder reaprovechar casi cualquier tipo de subproducto, ¿no? Entonces la mosca que come comida en descomposición pues es muy hábil a la hora de descomponer casi cualquier producto. De la mosca soldado negra como del cerdo se aprovecha todo. Sí, queda clarísimo. Y lo otro. Se aprovecha absolutamente todo. Y kilómetro cero, además. Es kilómetro cero, que esto es otra cosa que es importante, ¿no? La comida que les damos viene pues de muy cerca nuestro, y lo que hacemos es darle una segunda vida a este alimento para que no salga de la cadena alimentaria y generar proteína por segunda vez de forma local, ¿no? Europa es deficitaria nutricionalmente hablando, comemos más de lo que generamos, y de esta forma pues conseguimos ser un poquito más autosustentables. Economía circular. Alex Segura, Carlos Conde de Dapibus. Oye, muchísimas gracias por contar esto en La Ventana, de verdad, ¿eh? A vosotros. Ha sido un placer. Pipo, hasta la próxima semana. De esta mosca se aprovecha todo, Pipo, pero no se puede hacer jamón de momento, ¿eh? No, es verdad, de momento eso no. es verdad. Pablo Ordaz, cuando vayas ahora a dar clase a los alumnos del máster, diles que a veces se cuentan historias tan fascinantes como esta. Que escuchen la radio, de sobre verdad. todo. Un abrazo, cuídate mucho, chao. La Ventana, en Ser Podcast. En menos de 30 segundos, recuerdo que es un correo electrónico, audiobiografías@cadenaser.com. Con Y ese. a partir de ahí, con ese, audiobiografías Eso. @cadenaser.com. Y a partir de ahí, por ejemplo, Teresa. Nací en un pueblo castellano en el año 62, huérfana de padre desde que tengo memoria. Mi madre se convirtió en el centro de mi existencia y a ella siempre le oí decir que le hubiera gustado ser hombre, que el mundo es de ellos. Yo nunca entendí esa afirmación. Ejercí la abogacía durante 25 años y nunca sentí esa opresión. He tenido 2 hermanos, 2 hijos, 2 maridos, un nieto y seguía sin entenderla hasta que por casualidad entré en política y comprendí que sí, que mi madre tenía razón. Se puede decir más siempre. alto, pero no más claro. Se puede decir más alto, pero no más claro, de verdad. Sonia, fecha señalada. Nacida de pies un 14 de abril, Día de la República. Mi madre ya decía que apuntaba maneras. Padre alcohólico, viudo, 4 hijos. Madre valiente, madre soltera, una hija. La pequeña de 6 hermanos, nerviosa e impulsiva. Niñez, dura, bullying, feliz, amiga para toda la vida. Adolescencia y madurez, complicada. Mal estudiante, amor, desamor, amistades peligrosas. Primer perro, feliz. Ahora tengo suerte, se me olvida, pero estoy casada. Gente que me llena, viajes. Mi otro perro, feliz. Sufro con las pérdidas, pero sigo viviendo. De eso se trata, de seguir viviendo. Sonia lo apuntaba con su relato y Gemma lo confirma con el suyo. En una vida caben muchas vidas. Decía mi abuela que en una vida hay muchas vidas. La que os cuento hoy empezó hace 6 años, en un pueblo de la lista de los más bonitos de España, Vejer de la Frontera, que me recibió con mascarillas y las puertas cerradas. Los 600 euros del ERTE tiraron abajo mi lista de prioridades de mi anterior vida en Madrid. Catarsis emocional, pero el agua salada me hizo flotar. El sol me secó las heridas. Por cierto, ¿cuánto hace que no me hago las uñas? Audiobiografías@cadenaser.com. Aquí esperamos vuestras notas de audio en menos de 30 segundos, o como máximo 30 segundos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.